postura de rodillas está orar fervientemente. ¿Qué pasa si preparamos un sermón y no oramos? ¿Será que va a tener el mismo impacto de lo que nosotros queremos transmitir? Número uno, orar fervientemente. ¿Para qué sirve orar? Alguien que me diga, yo quiero que todos podamos opinar, que todos podamos hacer para que todos podamos entender. ¿Por qué es necesario orar para poder preparar un sermón o un tema? Prácticamente lo que necesitamos al Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, ¿será que va a tener poder la palabra? No tiene poder. Necesitamos, en primer lugar, poder estar en la postura de rodillas y poder pedir la dirección de Dios para que también Él nos ilumine qué es lo que nosotros necesitamos hablar. Excelente. La postura número 2 es de que también nosotros, la postura de estar sentado. Ustedes se dirán, ¿por qué tengo que estar sentado, verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es necesario estar sentado para poder preparar un buen sermón? Hay que escribir lo que uno va, de lo que va a hablar. Escribir Hay que, humano. Para estar cómodo para escribir, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Por qué creen que es necesario estar sentado o pasar por la segunda postura de estar sentado para poder preparar un sermón? ¿Alguien más? A ver. Ahí dijo la palabra clave también, investigar. Si yo necesito hablar acerca de un texto, por ejemplo, el texto donde habla en San Mateo 14, por ejemplo, y vamos a ir para que nosotros podamos ir analizando, los que tienen Biblia y me pueden acompañar, cómo nosotros podemos investigar y podemos ir más a fondo en Mateo 14. Allí podemos nosotros ver la importancia de la cual necesitamos investigar. Mateo 14:13. Allí, este texto, alguien que le pueda dar lectura, por favor. Mateo 14:13. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Ok. ¿Alguien más dice una versión diferente? En mi versión es la nueva versión internacional, dice: cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Y continúa. Ahora la pregunta es, ¿para qué necesito yo sentarme a investigar? Entonces ahí tengo que investigar cuál fue esa noticia que Jesús recibió. Exacto. Cuando yo voy a un texto, entonces ahora lo que tengo que saber es el contexto. Ir a unos versículos más atrás y también a unos versículos hacia adelante para poder entender qué noticia es la que Jesús recibe. Y si nosotros vamos allá atrásito, empieza y sucede que es la decapitación de Juan el Bautista. Y uno dice, entonces, ¿será que es bonito recibir una noticia de alguien a quien uno ha vivido mucho tiempo, a quien uno conoce, al que le preparó el camino? ¿Será que es bonito recibir una noticia que le quitaron la cabeza? Entonces, esta es la noticia que Jesús recibe. Vamos a ponerlo de una forma bien simplificada. ¿Cuánto les gusta el chisme aquí? ¿A nadie? No. ¿Seguro? Sí. Pues vamos a suponer, ¿verdad? Como si nos gustara el chisme. Cuando una persona viene y le empieza a decir, mira, te quiero contar algo. Entonces usted viene y dice, ¿qué te dijo? ¿Qué le dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿En dónde fue que lo dijo? ¿Qué pasó? Y uno empieza a hacerle varias preguntas uno dice, si yo quiero enterarme de un chisme, yo me voy a enterar muy bien, ¿verdad? Eso es lo que muchas veces pasa. Lo mismo tiene que ser cuando uno va a investigar un texto. Uno tiene que ir al texto y dice, cuando Jesús recibió la noticia, él se retiró solo en una barca
lugar solitario. Uno tiene que asimilarlo como si fuera un chisme y decir, ¿dónde estaba Jesús cuando recibió la noticia? ¿Dónde? Después uno tiene que decir, ¿cuándo fue que lo dijo? ¿O cuándo fue de que Jesús recibió esa noticia? Número 3, ¿a quién se lo dijo? Entonces usted va a decir, ¿cuándo se lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿En qué lugar lo dijo? ¿A quiénes se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? Entonces todo eso usted va a decir, bueno, Saúl me dijo que sea que lo asimile con un chisme. Entonces usted viene y dice, y cuando uno junta todas estas ideas, uno entiende perfectamente el texto. Cuando dice que Jesús se retiró a un lugar solo, ¿verdad? Uno puede entender y uno puede apoyarse en las partes que habla, por ejemplo, patriarcas y profetas y reyes, y uno dice, ya sé por qué. Porque Jesús se tuvo que retirar. Si no se hubiera retirado, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera murmurado, si hubiera... Entonces, uno empieza a investigar. Esto es hacerlo de la postura número 2. ¿Cuál era la postura número 1? A orar. De rodillas. Estar orando fervientemente para que el Señor y el Espíritu Santo le iluminen lo que uno tiene que decir. Número 2, estar sentado, investigando, ¿verdad? Investigando para que uno pueda saber exactamente qué es lo que uno tiene que decir. Y número 3, ¿qué creen que ustedes creen? Presentar muy bien. Proclamar, ya es cuando uno está de pie. La postura número 3 es de pie. Cuando uno proclama y dice a todos lo que uno investigó. Eso es. Porque muchas veces podemos decir, sí, Jesús recibió una noticia. Pero a la hora de, y eso es algo que no sé si a ustedes les sucede, pero a mí sí me sucede, que cuando yo empiezo a investigar así, me dice nuestro maestro, nuestro profesor, me dice, necesito que me preparen un sermón, pero bien investigado. Porque el día que ustedes vengan a la clase, yo les voy a lanzar todas las preguntas que yo sé y a ver si ustedes estudiaron o no estudiaron el texto. Entonces uno dice, estudiar. Entonces uno empieza a buscar, empieza a decir, bueno, primero orarle al Señor, ¿verdad? Decirle, Señor, muéstrame el pasaje para poder yo elegirlo y poder investigarlo fuertemente, ¿verdad? Así que vamos a continuar con las diapositivas. Estas diapositivas, si no estoy mal, las vieron el sábado pasado, ¿verdad? No las pudieron ver. Ok. Muy bien. Lo vamos a acompañar de un texto bíblico y quiero que podamos analizarlo en estas diferentes partes. Quiero que vayamos en segunda de Timoteo, los que tienen Biblia podamos ir. Y ahí dice, analiza y explica cada división. Debemos de analizar cada división que dice. Aquí comenzamos la exposición del pasaje y la hacemos analizando y explicando cada una de las partes claves. Secciones o divisiones que hemos descubierto en nuestro pasaje. Y eso lo vamos a ver en segunda de Timoteo. Vayan que nos puedan acompañar. En segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, y verso 1 al 7. Así que lo vamos a leer rapidito. Ahí dice, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a veces estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite como el reglamento. Entonces nosotros podemos ver y leemos el texto. Lo recomendable es leer unas 4 o 5 veces el texto para no decir, tengo que hacer lo que dice allá, dividir el texto, sacar 2 partes importantes de esto. Entonces lo que podemos analizar nosotros y podemos decir en el versículo 3
Dice ahí, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Entonces uno dice, aquí hay un soldado, representa la vida cristiana como un soldado. Entonces yo tomo la parte del soldado y digo, esto lo voy a dividir. Entonces cuando usted va a exponer el tema, usted puede investigar acerca de los soldados. Porque Pablo utiliza y dice, y lo representa como un soldado. Entonces viene uno y dice, un soldado tiene que hacer entrenamientos para hacer esto, para hacer lo otro, para hacer lo otro, esto y lo otro, y utiliza funciones de todas las cualidades de un soldado. Por ejemplo, ustedes saben que en Guatemala existen los caiviles. No sé si ustedes ya lo han escuchado alguna vez acerca de los caiviles en Guatemala. Y ellos tienen una frase bien curiosa. Ellos dicen, si avanzo, sigue. Entonces ahí van todos los soldados. La segunda parte de la frase dice, si me detengo, aprendo. Quiere decir que lo empujo. Pero si retrocedo, matan. Esa es la frase que utilizan ellos. Y quiero que la podamos volver a repetir, ¿verdad? Y dice, si avanzo, sigue. Si me detengo, empuja. Y si retrocedo, mata. Entonces ahora podemos entender que decir a los hermanos a la hora de predicar cómo es que nosotros como buenos soldados de Cristo Jesús tenemos un objetivo al cual avanzar. No podemos retroceder. Entonces ahora cuando uno viene y dice, entonces yo investigo más acerca de los soldados, ya dividí mi primera parte del texto y digo, voy a comparar y voy a tomar lo de afuera y lo voy a aplicar a la vida de un soldado como un cristiano. Y luego sigue diciendo el versículo 4. Dice, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta. Ahí menciona otro personaje. Le dice el atleta. O sea que Pablo está comparando dos personajes. Como un soldado y como un atleta. No sé si ustedes han escuchado la historia de Cristiano Ronaldo. Es un hombre muy conocido en fútbol. Y este hombre explica su historia que él no empezó, él no tenía dinero, él no tenía absolutamente nada. Pero ni zapatos tenía, ¿verdad? Él no tenía zapatos para ir a jugar fútbol, nada. Pero ¿cómo fue que él logró seguir y alcanzar sus sueños? Y él explica que fue esfuerzo y dedicación. Ahora podemos analizar más la vida de un deportista, de un atleta que Pablo menciona. Y así podemos ir dividiendo nuestras secciones. Podemos entonces, ahora viene uno y presenta y dice, ahora puedo entender y explicarle mejor a los hermanos que yo estoy dividiendo, como dice ahí, explicando cada una de las partes clave, seleccionando en divisiones. Podemos a la hora de leer un texto primero leer 1, 2, 3 veces. Cuando lo hemos leído, digo, este lo puedo dividir en 2 o 3 partes para poder dar a entender cada uno. Y hay muchos más ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Donde podemos ir seccionando, pero vamos a ir avanzando porque si no, no nos vamos de aquí. Dice, pero antes de entrar de lleno con la exploración versículo por versículo, hay que recordar que todo texto debe ser interpretado dentro de su contexto. De no ser así, se podría cometer el error de usar palabras o frases con una intención distinta a la original. Y allá hablábamos, el contexto se divide en 2, por ejemplo, ¿verdad? Dice, ambos deben ser descubiertos. Si uno de ellos es considerado, se corre igualmente riesgo de malinterpretación. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tomamos un texto solo por así, sin leer lo que viene anterior y lo que va después, puede ser mal interpretado. Sí, porque yo puedo agarrar un texto y ocuparlo para decirle a la gente lo que yo quiero que hagan, sin que el texto haya sido el objetivo de él, ¿verdad? Exacto. Ustedes saben que la Biblia no fue escrita así con capítulos ni versículos. Eso lo hicieron los masonetas. Son un grupo de hombres que se empeñaron en dividir, dijeron, vamos a tomar esta sección, aquí empieza a hablar de otro, y empezaron a dividirlos por capítulos, ¿verdad? Porque la Biblia fue escrita en un pergamino de uno solo. Entonces, a la hora
Y muchas veces al ver un capítulo diferente uno dice esto ya es aparte, nada que ver. Pero muchas veces el contexto viene y uno no sabe dónde fue empleado de su terminó. Entonces es muy importante poder tener esto. Y contexto literario dice, ¿a qué género literario pertenece? ¿Es una profecía? Si se está hablando de una profecía, si la Biblia está mencionando una profecía, una historia, una parábola, estar consciente de ello. Número 2 dice, ¿de qué tema se viene hablando? ¿De los versículos o capítulos anteriores o posteriores? ¿De qué habla todo el libro en general? Y podemos ver de qué se está hablando todo el libro, para poder tener una idea. Dice, es que esto se está refiriendo a esto. Por ejemplo, las 13 cartas de Pablo, ¿verdad?, que él presenta. Él dice, tal carta va dirigida a quién? A los corintios, por ejemplo. Esta otra carta a los Gálatas, esta otra a los Filipenses. Y tenemos que tener eso más o menos para poder identificar en qué contexto lo dijo Pablo. Porque en algunos lugares había tradiciones diferentes a la del otro lado. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros podamos investigar o poder analizar de qué forma nosotros podemos entender el pasaje. Vamos a avanzar. Aquí hay un ejemplo que yo les quiero entender. Uno de estos ejemplos se trata acerca, dice, un ejemplo del valor del contexto literario para entender un pasaje. Y usted puede ver ahí, dice, el contexto literario anterior y posterior nos muestra que Pedro no había de comer nada de lo revelado en el cielo. Yo creo que este texto, muchos de nosotros quizá lo hemos escuchado alguna vez con demás personas que dicen, es que cuando Pedro recibe la visión, ¿verdad?, y ahí se le dice, mata y come. Y un compañero conmigo me dijo, mira, aquí se puede comer, porque dice, mata y come. ¿Quién está diciendo? Dios le está diciendo a Pedro que debes de matar y comer, entonces se puede comer y todo. Entonces, ¿por qué es necesario leer el contexto? Leer antes y ¿por qué leer después? Y vamos a ver lo que dice ahí en Hechos 10, para que podamos ir asimilando, podamos también tener en cuenta cómo es de que Pablo asimila todo eso. En el capítulo 10, ahí es donde está considerado esto. Porque precisamente había un hombre, ahí explica la historia, no lo vamos a leer todo porque es grande y amplio, ¿verdad? Pero esto es uno de los ejemplos de por qué es necesario leer el contexto antes y después, ¿verdad? Entonces, en Hechos 10, ahí nos empieza a hablar de un hombre llamado Cornelio. Un hombre llamado Cornelio. El versículo 1 dice, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran, ¿qué cosa? Piadosos y temerosos de Dios. Ellos eran gentiles, ellos no habían escuchado nunca el mensaje. Pero ¿qué era lo que había entre los judíos y los gentiles? Había una rivalidad. Había una rivalidad que los judíos no querían que los gentiles escucharan el mensaje. Que ellos no, que solo los judíos en ese momento tenían que recibir la palabra de Dios. Pero ahora, dice Cornelio, redacta Hechos, dice, eran devotos y temerosos de Dios. Como decía ya, piadosos, ¿verdad? Eran hombres que también no estaban dentro, no eran parte del pueblo judío, pero también temían a Dios donde quiera que estaban. Entonces, este hombre Cornelio dice, le recibe una visión de parte de Dios, ¿verdad? Donde él le dice en el versículo 4, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Él daba muchas ofrendas y ahora dice, también le manda una visión a Pedro, donde él dice, recibe la visión donde baja un lienzo y le menciona, le muestra diferentes tipos de animales y le dice, mata y come. Y Pedro se queda así, Señor, tú sabes de que yo durante todo mi ministerio no como cosas impuras. Ahora tú me dices que debo de matar y debo de comer. Y donde dice en el versículo
versículo 19 dice, mientras Pedro seguía reflexionando, eso fue después de la visión, seguía reflexionando sobre el significado de la visión. Decía Pedro, ¿quién me querrá dar a entender el Señor? Y él seguía, a pesar de que él había recibido la visión, y ahora muchas personas vienen y pueden decir, pero si mira, el Señor dice, guarda y come. Y Pedro, que era un hombre quizás más entregado, ¿verdad? Un hombre, él no entendía la visión. No podemos ir nosotros y decir, no, es que ya, nosotros ya la entendimos, ¿verdad? Entonces también más adelante dice, empieza a decir que él no entendía la visión y pasado 3 días tampoco la había entendido. Entonces no podemos ir a un texto, a cualquier texto y decir, ya, yo ya la entendí, yo ya estoy, y eso voy a predicar, ¿verdad? Entonces necesitamos leer antes y después para poder entender lo que dice. Y más adelante, en el versículo 28, ya Pedro ya había recibido la interpretación. Y dice él, entonces les habló así, cuando ya llega a la casa de Cornelio, y dice, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver, ¿dónde le había hecho ver? La visión dice, me había hecho ver que a nadie lo debo llamar impuro o inmundo. ¿Qué significaba entonces la visión? De que ellos no tenía que haber una barrera donde los dividía a ellos para predicar el mensaje, sino que simple y sencillamente tenían que ir y darles el mensaje. Eso significaba la visión, ¿verdad? Y en el versículo 34 también dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que temen y actúan con justicia. Ese es el verdadero significado de la visión. Pero muchas veces hemos escuchado, y yo creo que ustedes también, ¿verdad? Dicen, no, es que ahí se está hablando de los animales, que debemos de matarlos, ¿verdad? Y nosotros decimos, no, entonces podemos ver de que no hay algo que nosotros tenemos que llamar impuro, sino que Dios ve el esfuerzo de todos. Este es uno de los claros ejemplos donde es necesario poder saber el contexto histórico. Y sigue diciendo acá, en este contexto debes preguntarte qué aspectos históricos están involucrados, quién fue el autor del pasaje, cuándo fueron escritas estas palabras y desde qué lugar, a quiénes fueron dirigidas. Es lo que decíamos, asimilando lo que decíamos del chisme, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿A quiénes se lo dijo? ¿Por qué Jesús lo dijo? Entonces todo esto nos lleva a poder entender muy bien y tener una interpretación excelente de un versículo. Dice también de qué estaba hablando el escritor, qué propósito tenía el autor. También la época, cultura, situación política, religión, qué tipo de religión tenía. Porque cuando Pablo también llega a los romanos, llega y le dicen a él, lo quisieron hacer Dios, ¿verdad? Cuando él llegó a sanar a personas y dijeron, este es un Dios. Entonces, cuando ellos le dicen, este es un Dios, era porque ellos tenían muchos dioses en ese lugar. Y cuando ellos veían a una persona haciendo muchos milagros, ellos decían, este es un Dios, lo vamos a hacer un Dios. Entonces, muchas veces ellos decían eso porque en sus contextos, en la cultura que ellos tenían, para ellos había muchos dioses. Entonces, es muy importante poder saber, y ahora también podemos acudir a lo que dice, por ejemplo, Elena de White sobre las circunstancias. Y ella, ahí tenemos material, la Iglesia Adventista tiene muchísimo material donde nosotros podemos ampliar. Muchas veces decimos, yo tengo el deseo de predicar este texto a los hermanos, o si hay alguna duda, principalmente muchas veces tenemos demasiadas dudas y podemos ir al texto y poder investigar, pero también ahí tenemos
los libros de Espíritu y Profecía, muchos libros que tiene la iglesia adventista, donde abordan y explican sobre el texto, y ahí podemos ampliar el conocimiento que tenemos. También dice, toma nota de cualquier dato de estos, ya que podría ser útil para la comprensión más exacta de la situación del pasaje. Solo pondrás en el bosquejo aquello que se fundamenta para tu explicación. Vamos a ir. Dice, entonces, luego de hacer las investigaciones contextuales referidas, podemos hacer 4 cosas básicamente. Y ahí nos dice explicar cada palabra con palabras sencillas. Y esto es muy importante. La parte que dice acá, explicar cada texto con palabras sencillas. Una vez yo fui con mi madre a un lugar, ella se enfermó. Y yo dije, bueno, vamos a salir con el doctor. Y entramos con el doctor y empezamos ella me empezó a explicar lo que ella sentía, lo que ella tenía, le empezó a explicar al doctor, mire, yo siento esto, yo necesito lo otro. ¿Y saben qué fue lo que hizo el doctor? Ni yo, porque había estudiado, nos habló en términos superiores, en términos como si estuviera hablando de un doctor a otro doctor. Y así como yo entré, así salí, yo no le entendí nada al doctor. Nada, absolutamente nada. Y a pesar de que yo ya tenía un bachillerato, y yo, mi pobre mamá, ¿verdad? Ella decía qué significaba lo que me dijo el doctor. Muchas veces cuando investigamos la Biblia, ¿verdad? Nosotros, o por ejemplo, los estudiosos de la Biblia, utilizan muchos términos que, si yo, por ejemplo, que me gusta predicar, yo llego al público y les empiezo a decir, miren, queridos hermanos, los prolegómenos de tal cosa, de tal libro. Se queda, ¿qué es prolegómeno? Y entonces, es mejor decirlo, la introducción a tal cosa, porque eso significa, ¿verdad? Un prolegómeno es una introducción, pero cuando nosotros dice explicar cada texto con palabras sencillas, es mejor decir introducción. ¿Ya? Sí, a veces esas palabras en la para que vean que saben. Exacto. Usted sabe, hay un texto que me gusta de Jesús, que era lo que tiene nuestro ejemplo en todo, ¿verdad? Ahí decía que Jesús iba y él iba a la fuente de conocimiento y sabiduría. Jesús también investigaba. Jesús investigaba, se iba a qué decía este profeta, qué decía este otro profeta, y investigaba, se iba a la fuente, y después en este libro del Ministerio de Curación es donde se explica eso. Jesús iba y se lo decía a todas las multitudes en las palabras más sencillas que él pudiera expresar. Entonces, lamentablemente se ha visto mucho de eso, donde a veces, como decían mi hermano, porque uno sabe, porque uno se atribuye muchas cosas. Quizás para mí yo sí puedo entender y puedo hablar con personas así, pero hay muchas veces donde no es bueno hablar así. Es necesario hablar en palabras más sencillas para que se pueda entender. Y es por eso que esto nos va a explicar cada texto a la hora de poder investigarlo con palabras de manera sencilla. Sustentar con distintos libros, como hablamos, ¿verdad? Podemos ver. Número 3, ilustrar con anécdotas, historias, ejemplos cotidianos. ¿Cómo ilustrar, verdad? Yo creo que esto es una de las poderosas herramientas del testimonio de vida. ¿Cuántos testimonios no tiene usted en su vida? Si usted me pusiera a pasar acá y empezar a contar sus historias, sus testimonios, no terminaríamos, ¿verdad? Y todo eso, a la hora de preparar un texto, digo, empiezo en primer lugar, tengo que analizar mi vida. ¿Será que yo he pasado una situación así? Y cuando yo encuentro, sí, yo he pasado eso. Entonces vengo yo y les digo tal cosa y empiezo a hacer esto, ¿verdad? Muchas veces hay diferentes cosas que Dios nos atribuye. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo atribuir una necesidad, una ilustración adaptada a lo que poder entender, para poder entender el texto, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro maestro nos comentaba una ilustración muy bonita, ¿verdad? Y él decía que él tenía sus 2 niñas pequeñas. Y un día él tenía que entrar una máquina grande, ¿verdad? Y él iba empujando, y las niñas pequeñitas de 2 años
Llegaron, papi, nosotros te queremos ayudar a empujar. Él dice, bueno, ayúdenme a empujar, aunque él sabía que no iban a empujar con fuerza. Pero dice, está bien. Y las niñitas todas emocionadas se fueron y se subieron más bien. Y ella dice que haciendo todo, que empujada, hacían las caritas, ¿verdad? Yo sí estoy, y ellas se sentían que cuando movía eso, el pastor, él movía eso, ellas contentas porque estaban pensando. Entonces, de esta manera él decía, lo podemos aplicar muchas veces en la vida con Dios. Muchas veces cuando nosotros predicamos y vemos varios frutos, pensamos que somos nosotros los que estamos haciendo el trabajo, cuando en realidad es Dios el que está haciendo. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos tomar cualquier ilustración de nuestra vida, cualquier ilustración o experiencias que hemos pasado, para que los hermanos puedan entender cada cosa que nosotros queremos explicar. De manera, ustedes no pueden mentir, uno de los grandes éxitos del pastor Alejandro Muñoz son sus anécdotas. Es un excelente predicador que sabe muy bien aplicar anécdotas, historias reales, testimonios que él ha pasado, y a veces, como seres humanos, a mí me ha pasado que muchas veces uno se va de la iglesia sabiendo más bien recordándonos en la historia y no lo que dijo el tiempo. Y uno puede decir, esto me gustó más la historia, ese que muchos de la que lo he escuchado, y esto precisamente, por eso es que es una de las herramientas muy importantes para que nosotros podamos predicar. Y número 4, aplicar a la vida de los oyentes. En la iglesia siempre llegan diferentes personas con diferentes necesidades. Incluso nosotros mismos podemos venir, hoy podemos estar al 100 emocionalmente, pero el otro sábado quizás estamos al 0%. Somos seres humanos y todos pasamos altas, pasamos bajas, y siempre están así. Y cuando una persona viene, uno muchas veces como predicadores quizás uno puede ir y darle el bombazo, como dicen allá en Guatemala, ¿verdad? Exacto, uno puede ir y darles lo fuerte con la palabra de Dios, pero a la hora de aplicar nosotros tenemos que hacer conciencia en cada persona, demostrarles tanto que Dios necesita saber de esa persona, qué está pasando, qué está haciendo. Por eso cuando nosotros escuchamos un tema tenemos que antes decirle a Dios, Señor, bueno, en el caso mío, cuando yo llego a la iglesia, yo siempre oro y le digo, Señor, quiero que me hables hoy, que me digas algo que yo necesito saber. Tú sabes mi necesidad. Y de alguna manera, dentro de toda la temática, Dios siempre nos dice algo. Dentro de todo. Y es por eso que es necesario que nosotros podamos aplicar eso. Poder, después de todo, de poder orar, investigar, hacer las ilustraciones que son muy poderosas. Puedes decir, ahora, para tu tiempo, quizás estás pasando esto, quizás estás pasando una serie de necesidades. Nosotros podamos aplicar esto para nuestra vida, para los oyentes. Dice, y es que esta parte de la exposición implementamos el principio homilético. Antes de la aplicación se presenta la explicación. Esto quiero resaltar esta parte. Muchas veces podemos ir y decir, ustedes saben que aplicar es lo más fácil del mundo. Podemos ir y decir, como leíamos el texto, levántate, Pedro, mate y come. Y ya podemos decir nosotros, bueno, ustedes vayan, maten y comen, ya se aplicó el versículo. Pero lo que lleva más tiempo, como dice acá, antes de la aplicación se presenta la explicación. Cuando yo ya investigué, cuando yo ya me puse en la parte de la postura número 2 sentado a investigar, ahora sí puedo decir, ya no puedo decir maten y coman, ¿verdad? Porque yo ya investigué, ya expliqué qué significa el texto y el contexto, y ahora sí yo puedo ir y decir, hagan tal cosa, porque ahora uno ya puede aplicarlo de diferente manera y decir, predíquenle a todos el evangelio. Es diferente cuando uno primero explica todo y después aplica. Entonces es muy importante. Dice, los hermanos laicos y varios pastores suelen pasar por alto la explicación sólida y pasan directamente a la aplicación. Recordemos que el texto no fue dado originalmente a nosotros. Y esto también nosotros sabemos que la Biblia fue escrita en hebreo, para empezar, ¿verdad?
fue escrita en hebreo y muchos personajes anteriores lo tradujeron y hicieron diferentes cosas. Por eso es muy importante también poder entender y ir a diferentes apoyos, libros, y decir, aquí lo dice de esta manera, acá lo dice de esta manera, y uno poder ver la idea general y decir, porque acá no creo que alguno lea hebreo, ¿verdad? Entonces es muy complicado. Entonces de esta manera podemos entender muy bien, porque allá cuando estaba Jesús fue de una manera diferente y ahora para nuestros días es de manera diferente. Pero el Señor cada vez que nosotros vamos a su palabra, Él nos da la fuerza y la iluminación necesaria para que nosotros podamos entender la palabra como es. Así que también dice que vamos a ir avanzando para poder tener. Dice, resiste la tentación de comenzar con los comentarios de otros. Persiste, piense, reflexione, aporte tus ideas, no seas un mero reflector, sino un pensador. Sabe que nos encanta poder ir a las redes de internet. Nos encanta, yo porque a mí también me pasaba, ¿verdad? Yo voy a un video, por ejemplo, en internet y escucho eso y vengo yo Lo aplica. y lo doy a la iglesia. Vengo yo y escucho algo, vengo y yo no sé si es verdad o quizás no es verdad lo que se dice. Entonces, por eso dice que muchas veces somos como reflectores. Muchas veces solo decimos lo que otros piensan, pero nosotros al estudiar podemos decir, miren hermano, la palabra de Dios explica esto, explica lo otro, dice esto, dice esto. Entonces es muy importante que podamos entender. Alista los recursos bibliográficos que se serán útiles para esta temática o el pasaje que se utilizará. Cuando usted va y lee un párrafo de algún libro, usted dice, a mí me encanta esto y lo voy a poner en mi sermón, en mi tema, usted anote siempre de dónde lo sacó. Porque hay hermanos que siempre le preguntan, ¿puede pasarme la cita? ¿Puede darme la? Y uno no sabe, ya no me acuerdo dónde la saqué. Quizás puede saber ni de cuánto tiempo tiene que estar. Entonces es muy importante, son detallitos pequeños que ayudan bastante para que nosotros podamos hacer entender. Dicen, mucho de lo que se vio en los cursos de teología será útil. Bueno, esto pasa ahí es donde a nosotros nos regañan y nos dicen de aquí para allá, ¿verdad? Es muy importante que debemos de recordar los datos valiosos. Ya vamos a ir terminando porque el tiempo se va. Ya solo vamos a terminar con la última parte. Es demasiado para escuchar. Bueno, ya vamos a ir ya cerrando porque el tiempo es oro y hay muchas cosas que hacer. Así que dice el título, es recomendable que titules tus sermones a fin de identificarlos y distinguirlos del daño que tendrás. Una vez yo leía un sermón de un personaje y decía como 3 líneas era el título. Y yo dije, ¿por qué tanto el título? Y muchas veces uno se queda mirado, pero debe de ser, ahí dice, son útiles para que la hermandad recuerde una frase fácil, todo el contenido del mensaje. Para realizarlos conviene tomar en cuenta algunos consejos. Y acá lo vamos a ver, donde dice que sea corto, que sea pequeñito. Por ejemplo, aprendan de mí, que dice Jesús, aprendan de mí, que ese sea el título, ¿verdad? Es bueno siempre hacer el título de los temas pequeñitos y no ser grandes que al final ni siquiera sé qué título fue. Entonces, siempre tienen que ser así, que sea atractivo, sugestivo, interesante o agradable al oído, no confuso, raro y incomprensible. Que sintetice el contenido del mensaje. Ojalá sea una frase extraída del mismo pasaje. Si se plantea como una pregunta, puede ayudar a levantar la curiosidad o el interés del oyente, enfocar más a Dios o a Cristo que al creyente. Por ejemplo, ahí dice, el tema puede ser de la devolución, si usted va a hablar acerca de mayordomía, puede ser de división hasta que sobreabunde. Por ejemplo, hay otros
otros títulos que pueden ser muy buenos, por ejemplo, consumado es, levántate tú que duermes. Si usted se da cuenta, todos son pequeñitos, porque si lo hacemos muy grande, pueden ser más bien aburridos y todo eso. La introducción pues, es la parte donde nosotros levantamos el interés. Podríamos aplicarlo, como decíamos, con una ilustración, siempre el título, después con una ilustración para que nosotros podamos entender la parte que se nos debe enseñar. En la introducción siempre se pueden poner muchas preguntas, se puede dar la historia, después decir una pregunta que nos llame la atención de todo. Y esto se puede resumir en diferentes maneras. En los primeros 5 minutos usted puede decir de lo que usted va a decir en el tema. Durante los otros 15 o 20 minutos usted va a decir lo que dijo en la introducción que iba a decir. Y al final usted dice todo lo que tenía que decir. O sea, repetir lo mismo. Prácticamente en la introducción es decir lo que voy a decir, hacer una introducción a lo que voy a hablar específicamente. Y eso, como decíamos, con una ilustración. Eso es para que se le pegue a las personas lo que usted dice, porque usted no habla y solo dice rapidito y entonces no le queda nada a la gente. Exacto. Hace poquito me pasó una experiencia así similar. Me invitaron a una iglesia para sociedades jóvenes, pero yo me dijeron que me fuera desde el día viernes, que había una actividad el viernes en la tarde y todo, y me quedé. En la mañana tuvimos la oportunidad de recibir a un muchacho que fue a predicar. No es estudiante, es de otro lugar, y él prácticamente puede suceder en diferentes lados, ¿verdad? Que él empezó con un tema y terminó con otro. O sea, habló del santuario, del juicio, habló de diferentes temas, ¿verdad? Y uno se queda, ¿con qué me quedo? ¿Con qué me quedo? ¿Qué es declarado para mí? Entonces, por eso es muy importante sentarse e investigar. Porque cuando uno se sienta, dice, voy a hacer esto, pero no me tengo que salir del mismo. Porque entender esos temas son muy profundos. Entonces, es mejor quedarme con un tema y tratar de llevar toda la línea para cerrar y que la persona, que con una sola frase se pueda ir en la mente. Entonces, es muy importante poder entender esto. Y ya terminamos, porque en la conclusión dice, esto consiste en recapitular las divisiones del mensaje. En esta ocasión estudiamos 2 aspectos. El primer aspecto, como decíamos y vimos en el pasaje, por ejemplo, esa es la conclusión. Hoy estudiamos cómo ser un buen soldado de Cristo y también cómo ser un buen atleta de Cristo. Entonces, uno puede ir cerrando el tema y poder hacerle enfoque en todo lo que se dio durante el tema. Entonces, esto es sumamente importante. Lamentablemente, el tiempo no da y también hay que hacer. Si gustan, yo se los puedo dejar. Yo les voy a dejar las diapositivas para que ustedes también puedan seguir aprendiendo y también escribiendo. Y a las personas también siempre vienen personas que les gusta o les llama la atención. Entonces, yo les voy a dejar las diapositivas para que puedan, tanto ustedes como todos nosotros podamos ir creciendo. Todo bien es de suma importancia. Entonces, que podamos tener esto en cuenta. Conclusión. Y ahí termina la aplicación, que siempre es un llamado. Es muy bueno poder decir a los hermanos, les voy a dar un consejo. Cuando usted tenga que ir a un lugar donde hay muchas personas, es muy bueno y usted le toca predicar, o si es en una campaña. Usted le dice, hermanos, ahora hacer el llamado, ¿cuántos de ustedes usted quiere que pasen, pero no pasen, hermanos? Usted no quiere pasar. Usted les dice, vimos el tema, ¿cuántos de ustedes quieren aceptar a Cristo? ¿Cuántos de ustedes quieren recibir el mensaje? Que levanten la mano. Entonces los hermanos, eso es en su mayoría, la mayoría levantan la mano y muchos levantan. Entonces usted dice, bueno, yo quiero orar con ustedes. Los que levantaron la mano se pueden poner de pie. Entonces los hermanos ya llevan eso. Yo levanté mi mano, me vieron a uno, se pone de pie. Y entonces cuando ya se puso de pie, usted le puede decir, exactamente, usted le puede decir, vengan, quiero orar por ustedes. Ahí nadie se le puede negar. Entonces, es muy importante hacerlo porque muchas veces los hermanos no se levantan por vergüenza, no quieren levantarse a su lugar. Entonces,
llamado sumamente importante para que podamos entender el valor de la predicación. Así que esto ha sido esto, y les voy a dejar las diapositivas para que ustedes también puedan seguir aprendiendo. Que el Señor les bendiga. Amén.